Muy buenos días, hermanos. La última vez que estuve exponiendo aquí, estuvimos viendo uno de los relatos más conocidos tal vez de las Escrituras, que fue el pecado de David con Betsabé, y luego también los efectos que ese pecado tuvo en la vida de David. Yo quisiera también poder seguir en una línea similar en el sentido de tomar otro de los relatos bastante conocidos de las Escrituras, como acabamos de leer, y que fue la conversión del apóstol Pablo, y no solo ver su conversión allí, sino que también ver los efectos que esa conversión tuvo en su vida. Ahora, cuando nosotros, sin duda, leemos la conversión del apóstol Pablo, bien la conocemos, bien sabemos lo que pasó, al menos en esos primeros instantes, sin duda nos damos cuenta de que es una conversión dramática, es una conversión impactante también, porque vemos cómo la vida de este acérrimo perseguidor de la iglesia cambió tan brutalmente por ese glorioso encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. De hecho, algunos comentan que la conversión del apóstol Pablo es tal vez la conversión más significativa o más extraordinaria dentro de 2000 años de cristianismo. De hecho, es la única conversión que se registra 3 veces en las Escrituras, 3 veces en el mismo libro de Hechos. Y fue muy significativa para el desarrollo de la historia de la iglesia, porque el apóstol Pablo fue el hombre escogido por Dios para que lleve su evangelio luego hasta lo último de la tierra. O sea que su conversión marcó un punto de inflexión en la historia de la iglesia, y por eso se comenta que pudo haber sido la conversión más extraordinaria que ha sucedido en 2000 años de cristianismo. Ahora, cuando nosotros nos detenemos a examinar esta conversión del apóstol Pablo, y sobre todo cuando vemos los efectos que esa conversión tuvo en su vida, los efectos de ese encuentro con el Señor Jesucristo, podemos encontrar que su conversión es una demostración o una exhibición de lo que significa el cristianismo. Es una demostración o exhibición de lo que significa ser un creyente. En su conversión encontramos principios fundamentales o principios elementales de lo que significa vivir en esencia la vida cristiana. Ahora, por supuesto, y hay que dejar claro esto, que hubieron elementos en la conversión del apóstol Pablo que fueron exclusividad de la conversión del apóstol Pablo. Ejemplo, bien sabemos, esta luz resplandeciente del cielo, que no era otra cosa sino la manifestación de la gloria del Cristo resucitado, y que a raíz también de esa luz quedó temporalmente ciego. Esas fueron experiencias exclusivas del apóstol Pablo y no tienen que ser necesariamente replicables en el día de hoy, y ninguno de nosotros debiera evaluar su conversión, por ejemplo, a la luz de esas experiencias, porque fueron exclusivas del apóstol Pablo. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta y vemos los efectos de su conversión, eso nos muestra principios elementales de la vida cristiana. Yo quisiera también destacar esto último, que su conversión nos ofrece principios elementales o rudimentarios del cristianismo, porque pese a lo extraordinario de su conversión, y pese a que consideremos la vida del apóstol Pablo, y en su justa medida, por supuesto, como un hombre que vivió el cristianismo con un estándar altísimo, nos podemos dar cuenta que todo lo que hizo el apóstol Pablo, al menos en este relato, por más extraordinario que sea considerado, fue lo más básico y elemental del cristianismo. Él no hizo nada del cristianismo que esté fuera de este planeta, por decirlo de una forma. Y no estoy rebajando, obviamente, la conversión del apóstol Pablo ni su vida, sino que estoy diciendo que ese estándar alto que él vivió inmediatamente luego de su conversión no era nada más que lo más básico y elemental del cristianismo. Es decir, que lo más encumbrado del cristianismo práctico es a su vez lo más básico del cristianismo. Y eso quiero que pueda estar en nuestras mentes, al menos cuando desarrollemos ya en poco tiempo nuestro texto que tenemos por delante. Que lo más encumbrado del cristianismo, ese estándar más alto del cristianismo, que cuando nosotros miramos a veces o observamos vidas de creyentes consagrados al Señor y decimos, wow, qué vida más extraordinaria, ellos no hicieron ninguna cosa que estaba fuera de este planeta y que no se nos demanda a cada uno de nosotros. Lo que ellos estaban haciendo era esencialmente vivir su cristianismo. Hemos sido nosotros, hermanos, los que muchas veces hemos creado niveles o versiones del cristianismo. Hemos sido nosotros los que muchas veces hemos rebajado el estándar del cristianismo a nuestras propias cómodas experiencias. Pero cristianismo hay uno solo. Incluso me atrevo a decir
de que hemos normalizado incluso algunas cosas en el cristianismo que no son normales. Ejemplo, como vamos a ir viendo, vida de oración. Escasa vida de oración no es normal en el cristianismo. El cristianismo hay uno solo, y eso es lo que nos muestra aquí la conversión del apóstol Pablo. Y a pesar de lo extraordinario de su conversión, no era nada más que ciertamente cristianismo lo que estaba viviendo. Y por eso que yo también titulé así esta exposición, como ciertamente cristianismo, porque eso es lo que vemos ahí. Sin duda algo extraordinario, sin duda algo que nos asombra, sin duda algo impactante, sin embargo, era cristianismo. El cristianismo que se nos demanda a cada uno de nosotros. Capítulo 9 entonces de Hechos, versículo 1, vamos a leer hasta el 22, que esperamos llegar ahí, donde se desarrollan también los efectos de la conversión del apóstol Pablo, al menos en esos primeros días de creyente. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es sin duda tremendo ver cómo inicia el relato y luego cómo termina. Es tremendo ver cómo la vida de este hombre cambió totalmente por ese encuentro con el Señor Jesucristo. Bien inicia describiendo al apóstol Pablo allá como un perseguidor de la iglesia, pero termina siendo un promotor ferviente del Evangelio. Ahora yo quisiera que pudiéramos ver 6 cosas que nos muestran esta conversión del apóstol Pablo, de lo que se trata ciertamente el cristianismo. Pero antes quisiera detenerme un poco en ese episodio puntual que cambió por completo la vida del apóstol Pablo. En ese encuentro extraordinario que tuvo con el Señor Jesucristo, camino a Damasco, en los versículos 1 al 5 especialmente, porque de una u otra forma, esa es también la experiencia que cada uno de nosotros ha tenido. Un encuentro personal con Cristo, y que luego ese encuentro personal con Cristo es la base para vivir ciertamente el cristianismo, tal cual como lo vivió el apóstol Pablo, tal cual como lo encarnó tanto el apóstol Pablo. Y lo que yo quisiera destacar aquí en esos primeros 5 versículos es cómo la gracia sale en busca del pecador.
pero no en busca de un pecador inocente que se está lamentando por su pecado, sino que sale en busca del pecador profundamente culpable y enemigo de Dios. Porque bien sabemos que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero no era un simple perseguidor. Seguramente el apóstol Pablo fue la gran amenaza de la iglesia en ese entonces. Seguramente nosotros no llegamos a dimensionar la maldad de este hombre para con la iglesia del Señor Jesucristo. Porque siempre lo observamos en su vida posterior a su conversión. Y vemos esa vida apasionada y ferviente por el Señor Jesucristo, pero con la misma pasión y fervor que predicó el Evangelio, también antes persiguió a la iglesia del Señor Jesucristo. Dicen los versículos, o describen allá los versículos 1 y 2, al apóstol Pablo o a Pablo como un hombre que estaba insaciable por acabar el cristianismo. Dice el versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y esa palabra aún es muy interesante porque ya nos está mostrando lo insaciable que estaba el apóstol Pablo por acabar con el cristianismo en su vida antes de conocer a Cristo. De hecho, esa palabra aún está uniendo nuestro texto, capítulo 9, con finales del capítulo 7 y principios del capítulo 8, donde se describe ya que el apóstol Pablo fue el líder de la persecución en Jerusalén. Capítulo 7, versículo 58, en el contexto allá cuando, en el contexto de la muerte de Esteban, dice, versículo 58, y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí está la primera aparición de Pablo en la historia. Pero él no estaba solamente cuidando ropas ahí, sino que él estaba totalmente de acuerdo con lo que estaba pasando. De hecho, algunos comentan que el apóstol Pablo ahí, al estar cuidando esas ropas, era como una especie de líder, no solamente un mero observador. Y eso es lo que vemos en capítulo 8, versículo 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte, es decir, estaba de acuerdo. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero ¿quién lideró esta persecución? Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y ahí está su participación. Pero miren ahora la profundidad de la persecución que él ejecutó. Y entraba casa por casa. Y luego dice que arrastraba a hombres y a mujeres. Ahí está lo terrible de la persecución. Luego el propósito, dice, y los entregaba en la cárcel. Él quería que fueran juzgados. De manera que el apóstol Pablo fue en aquellos tiempos totalmente activo contra la persecución de la iglesia, o contra la iglesia. El punto es que Pablo no se sació con esa persecución. Por eso que el capítulo 9 retoma diciendo que él aún respiraba amenazas y muerte contra los creyentes. Es decir, todavía estaba airado. No le bastó la persecución en Jerusalén, sino que como estaba todavía airado contra la iglesia, tuvo que ir a buscar a creyentes que estaban fuera de Jerusalén, es decir, en Damasco. Incluso esa descripción que dice que respiraba amenazas y muerte contra los creyentes allí. Bien sabemos que es una imagen muy descriptiva porque está asemejando a Pablo allí con un toro furioso, como dicen los comentaristas, que echaba humo por sus narices, que estaba respirando agitadamente ya con el propósito de querer ir a destruir a la iglesia. Otros comentan que el apóstol Pablo ahí es asemejado a un caballo de batalla, a un caballo de guerra que ya estaba oliendo el olor de la batalla. Es decir, que Pablo allí tenía sed de la sangre de la iglesia. Por eso que versículo 2 dice que él de su propia iniciativa, ¿qué fue lo que hizo? Fue donde el sumo sacerdote para pedirle cartas, autorización para extraditar a los creyentes que estaban en Damasco, traerlos a Jerusalén y que sean juzgados allí. Lo increíble de todo esto es que fue en esos menesteres que su vida cambió profundamente. Ahora lo increíble que sucedió ahí fue que el Señor saliera a su encuentro no para abatirlo como uno de sus enemigos, porque bien podía hacerlo, sino que salió a su encuentro para salvarlo. Vemos en los relatos de la Biblia que muchos enemigos de Dios fueron abatidos por Dios. Herodes un poquito más adelante fue abatido por Dios, capítulo 12. En el Antiguo Testamento el rey de Asiria, por ejemplo, cuando blasfemó el nombre de Dios por medio del Rabsacés, allá en el reinado de Ezequías, Dios lo abatió.
Eran enemigos de Dios y Dios se caracteriza también por abatir a sus enemigos. Pero no solo eso, Dios también se caracteriza por salvar a sus enemigos. Eso es lo que vemos en la vida del apóstol Pablo, versículo 3. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Pablo ya estaba muy cerca de Damasco. Seguramente su corazón estaba enardecido de rabia contra la iglesia cuando repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y en otras palabras, lo que estaba sucediendo ahí es que la luz de la gracia del Señor Jesucristo lo alumbraba y lo alcanzaba para salvación. Mientras iba camino a Damasco, el Señor se le apareció y lo que sucedió fue súper interesante y fue tremendo porque lo paró absolutamente en seco. De hecho, inmediatamente frustró sus planes y de manera increíble lo mandó a la tierra con la majestad de su presencia. Pero cuando pudimos haber esperado que el Señor pusiera el pie sobre el cuello de Pablo para juzgarlo, para condenarlo, para llevarlo como un botín de guerra porque era su enemigo y estaba atacando a su iglesia y era una amenaza para la iglesia, Él le extendió su gracia y lo salvó. El Señor lo confrontó duramente. Lo hirió profundamente con su pecado, lo humilló con la gloria de su presencia, pero luego lo levantó con su gracia. Incluso algunos comentan que cuando el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ahí fue cuando el evangelio resplandeció en el corazón de Pablo. En esa misma acusación, en esa misma confrontación por causa de su pecado, el evangelio resplandeció en el corazón de Pablo. ¿Por qué razón? Porque primero tenía un encuentro no con el Cristo histórico, sino con el Cristo, el Hijo de Dios. Con el Cristo resucitado, el que creía que estaba muerto, ahora estaba vivo delante de él. Tenía un encuentro personal con la deidad de Cristo. Luego es confrontado con su pecado, por eso que el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Es decir, estaba peleando en vano contra el Señor. Y finalmente el versículo 6 que vamos a ver enseguida, él cae en arrepentimiento a los pies de Jesús. Y estos tres elementos son propios de la conversión. Encuentro con Cristo, compunción por el pecado y luego arrepentimiento. De tal manera que el gran pecador, a pesar de todos sus delitos, era alcanzado y perdonado por la gracia del Señor. Y hermanos, eso es lo que también ha pasado con nosotros, enemigos de Dios. La gracia también salió a nuestro encuentro. Debiendo haber sido abatidos por el Señor y llevados como un botín de guerra al infierno, la luz de la gracia del Señor Jesucristo nos alumbró. La luz de la gracia del Señor Jesucristo resplandeció en nuestro corazón. No resplandeció externamente, pero sí resplandeció en nuestro corazón para darnos vida eterna. Y aunque si bien la gracia también nos mandó a la tierra cuando nos humilló, cuando el pecado golpeaba nuestro corazón, cuando el pecado nos hería y estábamos humillados delante del Señor, el Señor no puso su pie sobre nuestro cuello cuando nos encontró culpables, llenos de pecado, sino que con ternura nos tendió la mano y nos sacó de esa terrible perdición en la que nos encontrábamos. Hermano, quise mencionar esto de manera muy breve, por supuesto, porque luego esta es la razón de por qué debemos vivir un cristianismo elevado. La salvación es algo tan grande que ha de vivirse dignamente. La salvación es algo tan grande que ha de vivirse de las formas más elevadas posibles en gratitud a lo que hizo el Señor por nosotros. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo, que inmediatamente le entregó su vida al Señor Jesucristo. Si Él no lo había condenado, debiendo o pudiendo hacerlo, sino que lo salvó y le extendió su gracia, Él viviría entonces para Él. Entregaría toda su vida al Señor Jesucristo. Y eso es lo primero que encontramos como característica de lo que se trata ciertamente el cristianismo. Que el cristianismo ciertamente se trata de una vida de consagración al Señor. Versículo 6 dice, Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer. Lo primero que hizo el apóstol Pablo en el mismo instante de su transformación fue caer rendido a los pies de Jesús y ofrecerse a sí mismo como una ofrenda viva al Señor. No ofrecer cosas, sino ofrecerse él mismo al Señor. El apóstol se ofreció al Señor como ofrenda viva cuando dijo esas extraordinarias palabras: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Noten allí el vuelco absoluto del apóstol Pablo a Cristo. Noten cómo él está rindiendo absolutamente su voluntad a la voluntad del Señor Jesucristo. Cómo se está entregando por completo a Él. Especialmente quiero que noten cómo el apóstol Pablo muere a sí mismo para ahora comenzar a vivir para el Señor Jesucristo. Esa podríamos decir que es la esencia de sus palabras. Cuando él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?, él estaba muriendo. Estaba muriendo a su voluntad para ahora vivir para hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiero destacar aquí. Es como el apóstol Pablo murió a sí mismo para comenzar a vivir para Cristo. Y eso se llama consagración. Eso es consagración. La consagración tiene que ver con una muerte. Con la muerte de nuestro propio yo, con la muerte de nuestra propia vida, de todo lo que somos, para que ahora todo lo que somos sea entregado al Señor Jesucristo. Ese día camino a Damasco, paradójicamente, el apóstol vivió, pero también murió. Vivió porque el Señor le dio vida espiritual, rescatándolo de sus pecados. Él estaba muerto en delitos y pecados, pero el Señor le dio vida. Sin embargo, en esa misma experiencia, no solo vivió, sino que también murió. ¿Y murió por qué razón? Porque ahora él viviría para Cristo. Él ya no viviría más para sí, él viviría para el Señor que lo había rescatado. Ese día murió el Saulo de Tarso tal y como lo conocían. Ese día fue la sepultura del que se jactaba de haber sido circuncidado el 8º día. Ese día fue la sepultura del que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Fue la sepultura del que era hebreo de hebreos. Fue la sepultura del prometedor fariseo. Fue la sepultura del celoso religioso y la sepultura del irreprensible en cuanto a la ley, cosas de las cuales él mismo se jactaba y se sentía orgulloso según Filipenses capítulo 3. Pero ese día, ese hombre murió. Ese hombre que buscaba todas esas cosas, murió. El hombre que buscaba todos los honores del mundo, murió. Y es muy significativo porque el apóstol Pablo seguramente era el hombre más prometedor del judaísmo. Seguramente quienes lo miraban a él, la casta religiosa que lo observaban, decían, este es el hombre. Seguramente pensaban que el judaísmo iba a quedar en buenas manos en él, porque recuerden que él aventajaba a muchos de su nación. Tal vez sería el próximo Gamaliel, el gran rabino judío. Y él se enorgullecía por eso. Sin embargo, ahí murió. Dejó todo eso atrás. Como diría luego en Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. De tal manera que camino a Damasco, el apóstol Pablo murió a todo lo que era, para ahora comenzar a vivir para Cristo, y eso era su consagración. Pero de eso se trata el cristianismo. De eso se trata no solo la vida del apóstol Pablo, de eso se trata el cristianismo, de eso se trata lo que debemos hacer como creyentes, de morir. De morir a nosotros mismos para comenzar a vivir para el Señor Jesucristo. De hecho, dijo alguien que cuando el Señor nos salva, Él también nos llama a morir a nuestra vida. El día en que el Señor salva a un creyente, ese mismo día el creyente se sube a la cruz para morir a sí mismo y vivir para aquel que lo salvó. No solo mira la cruz de lejos, sino que luego se sube a ella. La mira de lejos porque sus pecados son perdonados y cree en ese sacrificio. Pero luego, como expresión de su vida, se sube a esa cruz para morir y vivir para Cristo. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, ese texto muy conocido. Con Cristo, dice Pablo allí, estoy juntamente crucificado, es decir, acabo de morir. Y por eso sigue diciendo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hermanos, estas no fueron solamente las palabras de un creyente extasiado o que estaba sintiendo una fiebre por Cristo. Porque muchas veces solemos pensar que expresiones así, vidas así, tienen que ver con
un momento circunstancial o que tienen que ver con ciertas personas que tienen preeminencia dentro de la iglesia, pero no es así. En realidad, vidas así son las que se demandan de cada uno de los creyentes. El mismo Señor Jesucristo enseñó en principio general que todos aquellos que querían seguirlo, que querían ser sus discípulos, ¿qué es lo que tenían que hacer? Negarse a sí mismos. ¿Y qué es lo que es eso? Morir. Si quieres seguirme, tienes que morir, nos enseña el Señor Jesucristo. Por eso que más adelante el mismo apóstol Pablo va a prescribir. Hermanos, no va a sugerir. No va a decir, si es que ustedes sienten algo emocional, hagan esto. No, va a prescribir, ordenar que los creyentes tienen el llamado de morir a sí mismos y luego vivir para Cristo. Cuando dijo ya en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, que el Señor Jesucristo por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí. Noten, no lo está sugiriendo. Para que los que viven, es decir, los creyentes que hemos vivido por Cristo, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está también la motivación, por supuesto, porque eso no es un mandato frívolo. Tiene que ver con gratitud y por eso nombraba también lo de delante, de la salvación, de la conversión. Hermano, la consagración al Señor no es una opción en la vida cristiana. La consagración no pertenece a una élite del cristianismo. La consagración nos compete absolutamente a todos. No importa si alguien llegó a la fe siendo un niño, como hay testimonios de aquello. No importa si llegó a la fe siendo un joven, un adulto, un anciano. La consagración, nos compete absolutamente a todos. Si el niño llega a la fe, debe ser consagrado al Señor y no debe decir todavía no es tiempo. Es tiempo de consagrarse al Señor. Obviamente en los niveles de madurez, pero debe consagrarse al Señor. El joven muchas veces dice, no, tal vez eso es cosa de adultos. No, el joven tiene que consagrarse al Señor. El adulto puede decir, no, que quizás tiene que ver con ciertas personas dentro del cristianismo o líderes religiosos. No, él tiene que ser también consagrado. El anciano puede decir, no, tal vez ya pasó mi tiempo. Tampoco es así, porque hasta el último instante de nuestra vida debemos vivir consagrados al Señor. Tenemos que sacar esa idea vaga de nuestras mentes que la consagración es asunto de aquellos que solamente tienen cierta preeminencia dentro de la iglesia. Y también tenemos que sacar erradamente esa vaga idea de pensar que la consagración es una forma radical de cristianismo. Porque como decía al inicio, el cristianismo hay uno solo. Y ese cristianismo es radical. Pero a la misma vez es lo que se nos demanda básicamente como creyentes. La consagración no es un área radical del cristianismo, es lo más básico del cristianismo. Por lo cual podríamos decir que el cristianismo es radicalmente esencial o básicamente radical. Por lo cual si alguno no está viviendo una vida consagrada, no está viviendo en realidad como cristiano. Ahora, en términos prácticos, esta consagración del apóstol Pablo implicaba un cambio de propósito. Sin duda implica un montón de cosas más, pero en términos generales es un cambio de propósito. Cuando el apóstol Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, le estaba dando un giro práctico a su vida tal y como era conocida. Recuerden que él va a Damasco con el propósito de ir a arrestar creyentes a Damasco y traerlos a Jerusalén. Pero ahora es como si le dijera al Señor, Señor, dame nuevas órdenes que hacer. Dime ahora tú qué es lo que tengo que hacer. Es como si le dijera, Señor, yo iba a Damasco a arrestar a tus santos, pero ahora dime tú, ¿qué debo hacer en Damasco? Noten el cambio práctico de propósito en él. Es decir, que el apóstol Pablo comenzaría a vivir su vida en función de lo que el Señor Jesucristo quería para él. Aquí podríamos decir que comenzaba el famoso vivir es Cristo de Pablo. Aquí estaba en ciernes esa filosofía que nos muestra que toda la vida de Pablo giraba en torno a Cristo. No solo la decía, no solo la publicaba, sino que la vivía. Y de eso se trata la consagración también en términos prácticos. La consagración no se trata de juntar nuestras manos, inclinar nuestra cabeza, hablar palabras piadosas, sino que se trata de hacer orbitar toda nuestra vida alrededor del Señor Jesucristo. Lo que se traduce en que todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, desde lo más insignificante hasta lo más importante, tiene que ver con el Señor Jesucristo.
Dicho de otra forma y en términos negativos, no hay nada en nosotros que no sea cristiano. Todo se coloca a sus pies. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Que habiendo puesta toda su vida ahora a los pies de Jesús, entra en Damasco, con nuevas instrucciones por el Señor. Segunda parte del versículo 6 dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y entonces Pablo entra en Damasco. Ya habiendo ofrecido su vida al Señor Jesucristo. Y que para nuestro interés sigue el relato de su conversión. Para nuestro interés sigue expeliendo el apóstol Pablo puro y más esencial cristianismo. No terminó allí, eso no fue todo. Ahora él iba a mostrar naturalmente lo que había dicho acá. Y esto nos lleva a lo segundo. El cristianismo ciertamente se trata de una vida de oración. Versículos 7 al 12, pero es 7 al 12 pero es esencialmente el versículo 11. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, a donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión, seguramente producto de esas oraciones, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí aparece un nuevo personaje en el relato llamado Ananías y que es usado luego por el Señor para que por medio de él el apóstol Pablo reciba esas nuevas instrucciones de lo que tenía que hacer en Damasco. Lo interesante aquí es que el Señor le revela a Ananías que el apóstol Pablo estaba orando allá al final del versículo 11, lo cual es precioso. Dice al final, porque aquí él ora. Y ese es un detalle que bien puede pasarse por alto, pero que es muy significativo, porque la primera señal externa de vida espiritual que tuvo Pablo allí fue orar. El primer signo vital, la primera manifestación de esa fe que recién nacía en su corazón fue la oración. Pablo había sido recién engendrado espiritualmente por Cristo. Según el versículo 9, llevaba tan solo 3 días de creyente, es decir, que era un bebé en la fe. No era ese gran teólogo que vemos luego en las epístolas. Era un recién converso. Era un bebé en la fe. Pero así como a todo bebé recién nacido se le toman los signos vitales para ver si se encuentra bien, aquí la Escritura registra los primeros signos vitales de Pablo. Y eso fue la oración. A esas alturas el apóstol Pablo no podía hacer mucho en su vida. De hecho dice el versículo 9 que no comió nada ni tomó nada durante esos 3 días. Solo estaba esperando las nuevas instrucciones del Señor. ¿Pero qué fue lo que hizo en ese intertanto? Como el pulso espiritual de que él estaba vivo, él estaba orando. Por eso decimos que el cristianismo ciertamente se trata de una vida de oración. Porque la oración es lo primero que hacemos como señal de verdadera vida espiritual. La oración es el pulso espiritual. Volviendo a la analogía del bebé, que lo primero que hace es llorar, lo primero que hace un creyente es orar. Y seguramente fue nuestra primera obra cristiana en la fe, orar. Porque en la oración inclusive fuimos en confesión de nuestros pecados al Señor. Por eso que la oración es considerada aquí como un elemento esencial del cristianismo. Porque era la señal de verdadera fe. Era un signo vital de verdadero cristianismo. Por tanto, si la oración son los signos vitales de un creyente, hermanos, no es posible llevar una vida cristiana sin oración. La aplicación es súper sencilla. Si es un signo vital, es imposible vivir sin aquel signo vital. Porque implica vida, y si no está, hay muerte. Y es interesante porque si vemos la oración bajo esta perspectiva de signos vitales, la oración no es un medio para simplemente obtener cosas, sino más bien la oración se trata de nuestra subsistencia y salud espiritual. Por eso, hermanos, la falta de oración, tanto personal como congregacional, revela o muerte o enfermedad espiritual. Y con enfermedad espiritual me refiero a que puede haber un problema espiritual. Porque no es normal que un creyente no ore, porque se trata de signos vitales.
Si alguno de nosotros no busca al Señor en oración, en la intimidad personal ni congregacional, y estamos tranquilos con eso como si nada pasara, como si nada anormal estuviera pasando, déjeme decir que hay un problema. O hay muerte espiritual, o hay enfermedad espiritual. No es normal que los creyentes no oren, que lleven una escasa vida de oración. Sin embargo, se ha normalizado llevar una escasa vida de oración. Y sobre todo llevar una escasa vida de oración congregacional. Pero no es normal eso. No es normal que ninguno de nosotros no ore. Ahora noten muy brevemente, hermanos, también aquí lo espontáneo y lo natural que fue la oración del apóstol Pablo. El apóstol Pablo llevaba 3 días en Damasco y en esos 3 días nadie le dijo que tenía que orar. Nadie le impuso que tenía que orar. De hecho, el Señor le dijo, ve y entra en Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer. No le dijo, Pablo, tienes que estar orando permanentemente. Eso implicaba, por supuesto, que lo iba a hacer. Era el medio para obtener respuestas. Y el apóstol Pablo no era ignorante en cuanto a la oración. Era fariseo anteriormente. Pero nadie le impuso la oración. Brotó como algo natural de su vida. Simplemente fue una reacción espontánea que tuvo debido a su nueva fe. Eso nos muestra a nosotros que la oración no es una exigencia o una imposición dura de la religión, sino más bien la oración es una respuesta espontánea y natural del cristianismo. Por eso que la oración muchas veces se asemeja con el respirar, porque cuando respiramos lo hacemos de manera natural. Nadie está pensando ni calculando cómo respira. Respirar no es una imposición para nosotros, es el medio por el cual vivimos. De la misma forma la oración. Es algo que sale naturalmente de cada creyente. De tal manera que la oración no puede quedar en el olvido de la vida cristiana, porque es algo que se debe estar haciendo tan permanentemente como lo hacemos al respirar. Si no nos olvidamos de respirar, mucho menos debemos olvidarnos de la oración. En tercer lugar, de aquí la vida del apóstol Pablo comienza a decantarse, comienza a ofrecer ahora más luces de su cristianismo. Y esto es lo tercero. El cristianismo ciertamente se trata de una transformación evidente. Versículos 13 y 14. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Cuando Ananías escuchó que el Señor lo mandaba, donde el famosísimo Saulo de Tarso, que era el perseguidor de la iglesia, Ananías, ¿qué es lo que hizo como una reacción natural? Echó un paso atrás, podríamos imaginar, y se resistió a ir de primeras. Y aunque si bien lo que hizo Ananías no estuvo en esencia bien, porque era el Señor el que le estaba diciendo que fuera, es totalmente entendible su reacción. ¿Por qué razón? Porque Ananías no tenía idea de lo que había pasado camino a Damasco, no tenía idea de la experiencia de conversión del apóstol Pablo. Y en segundo lugar, porque si Pablo iba a arrestar creyentes a Damasco, y Ananías era un creyente, y seguramente comentan algunos que era un líder de la iglesia en Damasco, con mucha seguridad pudo haber sido una de las víctimas de Pablo, por lo cual le pareció una misión suicida ir donde el perseguidor de la iglesia. Era como si la oveja se fuera a colocar en la boca del lobo. Y por eso dice Ananías, pero Señor, ¿cómo voy a ir para allá? Si Él viene por nosotros, ¿cómo me voy a exponer? Sin embargo, Ananías no sabía que el apóstol Pablo ya no era el de antes. Y aunque si bien había entrado en Damasco y seguramente preocupando a muchos creyentes ahí, el fiero perseguidor de la iglesia ya no era el de antes y ya no hacía lo que hacía antes. Y eso es lo que quisiera destacar aquí. Que aunque si bien Ananías no lo sabía, nosotros que tenemos el panorama completo de la conversión del apóstol Pablo, podemos ver que el apóstol a esas alturas ya no era el de antes. Su vida había sufrido tal transformación que se había convertido en una persona totalmente diferente al punto de asombrar a aquellos que lo veían. Ananías aquí está asombrado. ¿Pero cómo, Señor? Pero luego más adelante vemos exactamente lo mismo, pero ya con el panorama completo del actuar de Pablo. Versículo 21, por ejemplo. Dice, y todos los que le oían
estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? O sea, están asombrados por lo que está pasando. Esperaban un perseguidor, pero se encuentran con un predicador. Incluso en la iglesia, en Jerusalén, se asombró por esta transformación, al punto que ni siquiera quería juntarse con él. Versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Es decir, estaban asombrados por lo que estaban viendo. O sea que la transformación del apóstol Pablo fue tan significativa que muchos quedaban desconcertados al ver su transformación que había en su vida. Por eso decimos que el cristianismo se trata de una transformación evidente, porque los cambios profundos que sufre un creyente no pasan desapercibidos ante el ojo humano. El cristianismo se trata de un cambio radical en la forma en que vivíamos, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quedaron en el olvido. He aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, que si comparamos nuestra vida antes y después de Cristo, no deberíamos encontrar muchas similitudes, especialmente o esencialmente en esa vida de pecado, en esos vicios pecaminosos. Deberíamos encontrar grandes diferencias. Cambios tan profundos no pueden pasar desapercibidos al ojo humano. Por tanto, hermanos, nuestro entorno debería notar nuestro cristianismo. Y con entorno me refiero, por supuesto, a todo aquel lugar donde pasamos una buena cantidad de tiempo. Nuestro entorno debería notar que somos totalmente distintos a ellos por la forma en la que estamos viviendo, incluso a riesgo de ser segregados por ellos, de que recibamos burla de ellos. Y eso está perfectamente bien. ¿Por qué? Porque está mostrando que somos distintos a ellos. Lamentablemente me parece que el cristianismo actual o el cristianismo moderno está contaminado por el mundo. La línea divisoria entre ellos y nosotros muchas veces parece ser difusa. Con facilidad el cristiano moderno adopta costumbres mundanas. Consume las modas mundanas, consume lo mismo que consume el mundo y parece estar en boga con las últimas tendencias que ofrece este mundo. Es más, muchos jóvenes saben la última canción de aquel artista famoso que algún salmo de las Escrituras. Ahora, yo no estoy diciendo que debemos aislarnos del mundo. Lo que estoy diciendo es que los creyentes no debemos mimetizarnos con el mundo. ¿Recuerda lo que le dijo el Señor al profeta Jeremías? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, tú influéncialos, pero que ellos no te influencien a ti. De hecho, eso es ser sal y luz del mundo. Hermanos, siempre será vergonzoso para un creyente no ser reconocido como cristiano. Y más aún, siempre será vergonzoso cuando llegan a confundir a un creyente con uno más del mundo. Eso es una afrenta al gran título que tenemos de hijo de Dios. Porque nosotros que sabemos que si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Y es inconcebible que siendo hijos de Dios nos reconozcan como hijos del diablo por la vida en la que podemos llevar. En cuarto lugar, el cristianismo se trata, o ciertamente se trata, de pagar un costo. Y aquí el apóstol Pablo todavía no lo va a saber, pero ya se está revelando cuáles eran las nuevas instrucciones para él. No solo en Damasco, sino que para toda su vida. Versículo 15 y 16. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El apóstol Pablo estaba esperando nuevas instrucciones del Señor, y esas nuevas instrucciones primero le fueron reveladas a Ananías, quien tendría luego el propósito de hacérselas saber al apóstol Pablo, es decir, le tendría que contar de su llamado a predicar, especialmente de su ministerio a los gentiles, allá descrito en el versículo 15. Ahora, en un momento más, vamos a ver esto de la predicación del apóstol Pablo para concluir esta exposición. Pero ahora quisiera que pudiéramos notar que ese llamado del apóstol Pablo a predicar
el Evangelio no estaría exento de dificultades. Porque el Señor le hizo 2 llamados allí al apóstol Pablo, a predicar, pero también le hizo un llamado a que él iba a padecer por causa de esa predicación, o iba a padecer por causa del Señor Jesucristo, versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tan drástica fue la transformación del apóstol Pablo, que el perseguidor se transformaría en perseguido. Y experimentaría prácticamente lo mismo que él les hizo experimentar a los creyentes. Incluso no pasaría mucho tiempo para que comenzara a experimentar el sufrimiento. Versículo 23 del mismo capítulo 9 dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. La palabra del Señor ya se estaba cumpliendo. Él ya estaba pagando un costo, y noten, sería un costo altísimo, porque ni siquiera quisieron arrestarlo, azotarlo, quisieron matarlo. Luego en Jerusalén, cuando va por primera vez ahí, después de su regreso, quieren hacer exactamente lo mismo. Versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. El sentido ahí es de debatir, pero ¿qué pasó? Estos procuraban matarle también. Y luego conocemos toda la vida del apóstol Pablo, que fue una vida de sufrimiento por causa del Señor Jesucristo. Uno de los hombres que más sufrió seguramente por el nombre de su Señor. Y decimos aquí que el cristianismo se trata de pagar un costo, o que encontramos un llamado a pagarlo, porque el Señor le dice a Pablo: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esa palabra necesario ahí implica un propósito divino, porque es el Señor el que está diciendo que es necesario llevar al apóstol Pablo por caminos de aflicción. Es decir, que el Señor lo llamaba a pagar un costo. Pero no solo Él. Porque luego vemos el panorama de la Biblia y nos damos cuenta que ese ha sido el llamado de todo creyente. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todos de una u otra forma han pagado un costo por el Señor Jesucristo. De tal manera que el caminar cristiano está marcado por el sufrimiento, por un costo que pagar. Tal es así que el costo de sufrir por Cristo es una evidencia de nuestro cristianismo y también de nuestro compromiso que tenemos con el Señor. El costo que podemos pagar por Cristo está dando cuenta de nuestro cristianismo y del compromiso que tenemos con el Señor. Yo quiero que vayamos brevemente a 1 de Pedro, capítulo 5, al final de la carta ya. Una carta, como bien sabemos, escrita a creyentes que estaban sufriendo por causa de Cristo y que tal vez pueden haber dudado de que realmente en el cristianismo se sufre. Si somos hijos de Dios y Dios es todopoderoso, ¿cómo vamos a sufrir? Pero mire lo que le dice el apóstol Pedro allá, concluyendo su carta. Versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y ahí está hablando de una especie de restauración que va a hacer el Señor post sufrimiento, post aflicción. ¿Cómo? De la forma que Él lo estime conveniente. Pero luego dice versículo 12: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Cuál es la verdadera gracia en la cual estaban? Vamos a decirlo así, es la gracia del sufrimiento. Ellos estaban sufriendo, tal vez dudaban: Señor, ¿es este el camino correcto? Y Pedro le dice: sí, este es el camino correcto. Están sufriendo, pero es el camino correcto. ¿Y están sufriendo por qué? Porque están viviendo como cristianos. Por eso que el pagar un costo es una evidencia del cristianismo. Ahora vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, un poquito más atrás. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Porque allí encontramos que ahora el costo que pagamos por causa de Cristo tiene que ver con nuestro compromiso con el Señor. No solo como una evidencia del cristianismo, sino que también por ese compromiso con el Señor. Capítulo 3, versículo 12, 2 de Timoteo dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y lo podemos esto unir a lo primero que vimos, que era la vida de consagración. Aquellos que quieren vivir consagrados a Cristo van a sufrir persecución, pero como la consagración nos compete a todos, todos debemos pagar un costo. De una u otra forma.
O sea que no hay nada extraño y anormal con el hecho de sufrir o pagar un costo por Cristo. Los creyentes no estamos llamados en este mundo a subirnos a un trono, sino más bien a abrazar una cruz. Nuestro mismo Señor nos enseñó que si a Él lo perseguían, a nosotros también nos perseguirán. Si a Él lo crucificaron, a nosotros también buscarán crucificarnos, en el sentido de que de una u otra forma van a buscar nuestro mal. Por tanto, hermanos, el cristianismo se trata ciertamente de pagar un costo. Eso debe llevarnos a nosotros, que seguramente no estamos pagando grandes costos por Cristo, eso nos debe llevar a nosotros a estar dispuestos a pagar el costo, a estar dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias por fidelidad al Señor. Eso es cristianismo. Cristianismo no es hacer concesiones con el mundo para no sufrir consecuencias. Cristianismo es mantenerse fiel al Señor a pesar de las consecuencias. El creyente no está buscando huir de las consecuencias, las enfrenta por fidelidad al Señor. Lo que puede llegar a ser muy pertinente para el día de hoy. Porque estamos viendo cómo se ejerce una presión cada vez más fuerte contra la iglesia del Señor Jesucristo. Vemos cómo este famoso progresismo, con su cúmulo de cosas, está ejerciendo una gran presión, no solo sobre el mundo, sino que especialmente sobre la iglesia. A donde miramos, levantamos la cabeza y encontramos toda su propaganda. Propaganda LGBT, propaganda feminista, propaganda woke, propaganda del desarrollo sustentable del planeta que tiene que ver con el cambio climático. Y todas esas cosas están atentando a los principios elementales también de nuestra fe. De hecho, todo está permeado prácticamente hoy por ese pensamiento, como bien ha expuesto muchas veces el pastor Iván. De hecho, las películas hoy en día no entretienen, adoctrinan. Hoy ha habido un auge de películas que han hecho en esta compañía Disney, que lo único que hacen es adoctrinar a los niños para pervertirlos. Y luego, sin duda, y me atrevo a decir esto, para abusar de ellos. O sea, donde miramos, encontramos que hay una presión tremenda de esta agenda que es anti-Dios. Pero eso nos debería a nosotros no a tener miedo, no a huir, sino a enfrentarlo y a estar dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias por causa de nuestra fidelidad al Señor Jesucristo. Como diría David en el Salmo 11, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Es decir, ¿cómo vamos a huir? Si hemos confiado en nuestro Señor, hemos de permanecer firmes y fieles a pesar de cualquier consecuencia que pueda llegar a nuestra vida. En quinto lugar, aquí a la vida del apóstol Pablo, su cristianismo comienza a salir a la luz de manera increíble. Y esto es lo quinto, el cristianismo ciertamente se trata de llevar una vida de iglesia. Versículos 17 al 19 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Finalmente Ananías y el apóstol Pablo se encuentran. Y Ananías cumple lo que el Señor le había ordenado con respecto a lo que tenía que hacer y decir al apóstol Pablo. Que recobre la vista, y luego por el relato paralelo allá de Hechos capítulo 22, versículo 15, él le cuenta de su llamado a predicar el evangelio, de este ministerio a los gentiles. Lo interesante es que el apóstol Pablo hace tres cosas que se hacen solo en el contexto o esencialmente en el contexto de la iglesia local. ¿Qué cosas? Es llamado como hermano. Versículo 17. Es como si Ananías le diera la bienvenida a la hermandad a Pablo. Luego se bautiza, versículo 18, un paso tremendo también en su vida porque era identificarse con Cristo y darle la espalda al judaísmo. Es decir, yo ya no me identifico con el judaísmo y esa casta religiosa, sino que con Cristo. Y finalmente se congrega con los hermanos en Damasco, allá en el versículo 19. Por eso que dicen los comentaristas aquí que aquí comenzaba la puesta en marcha de la vida cristiana del apóstol Pablo. Porque aquí comienza a dar sus primeros pasos en la fe en el contexto de la iglesia local en Damasco.
Aquí el cristianismo el apóstol Pablo ya sale a la luz. Y el punto es dónde lo comienza a manifestar. En el contexto de la iglesia. Por eso decimos que el cristianismo se trata de llevar una vida de iglesia. Y de hecho en el libro de Hechos encontramos un patrón que cada creyente convertido, que es una de las primeras cosas que buscaba, pasar tiempo con sus hermanos. Capítulo 2, versículo 42, después de la predicación de Pedro en Pentecostés, los creyentes que fueron convertidos ahí, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y luego sigue diciendo que ellos seguían pasando tiempo juntos en los versículos siguientes. Pero menciono también otro texto para que tengamos como referencia donde se implica allí, es el capítulo 10. Versículo 48, cuando Pedro predica en la casa de Cornelio. ¿Qué pasó después de la salvación de ellos, de los gentiles, cuando el Señor le abría la puerta de la salvación a los gentiles? Dice versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Para qué? Por supuesto, para pasar tiempo juntos. Sin duda, para seguir aprendiendo más del Evangelio. Por eso, hermanos, que el cristianismo es inconcebible en independencia de la iglesia local. Es absolutamente inconcebible. Eso de congregarse cuando uno quiere, eso de aparecer de vez en tanto, cada cierto tiempo, como lo decimos nosotros vulgarmente, una vez a las 500. Eso de creer que congregarse tiene que ver solo con el domingo, son todos absurdos. El cristianismo demanda un compromiso serio con la iglesia local. No un compromiso parcial, no un compromiso a medias, un cristianismo serio con la iglesia local. ¿Por qué? Porque un cristianismo serio con la iglesia local es un compromiso serio con el Señor de la iglesia, que es Cristo. Permítame la franqueza aquí. Pero es increíble que pueda haber creyentes que en meses, que en años, no pueden llegar a congregarse. Que pueden pasar meses, semanas, años, sin pisar un culto de oración, por ejemplo. Sin pisar un servicio de estudio bíblico. Eso también se llama congregarse. Hermanos, ciertamente, eso no es cristianismo. No congregarse, no tener un compromiso con la iglesia local, eso no es cristianismo. Además, hermanos, necesitamos de la iglesia. Y la iglesia es ese lugar donde venimos a oxigenarnos después de pasar tiempo allá afuera en el mundo. La iglesia es nuestra casa. La iglesia es nuestra familia. Aquí somos renovados permanentemente. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces uno viene con un montón de cargas aquí a la iglesia. Pero pareciera que el Señor nos oxigena. Nos da un nuevo respiro. El estar aquí sentados, escuchando la palabra del Señor, alabando al Señor, luego conversando con los hermanos, es un respiro. Es un respiro de la gracia que nos da el Señor cuando estamos aquí reunidos juntos. Y sin lugar a dudas, es en el contexto de la iglesia local donde seguramente se despliegan todas nuestras virtudes, podríamos decir, como creyentes. Aquí es donde se despliega todo lo que somos en esencia como creyentes. Aquí en la iglesia podemos hacer lo que no podemos hacer allá afuera en el mundo, como lo que estamos haciendo ahora. Y el apóstol Pablo entendió inmediatamente esa necesidad de estar congregados, de pasar tiempo con los hermanos. En último lugar, de manera muy breve ya porque el tiempo se me ha ido, el cristianismo ciertamente se trata de predicar el evangelio. Versículo 20 al 22 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Otro de los impulsos naturales que tuvo el apóstol Pablo aquí como creyente, como cristiano, fue la predicación. Tan natural como le salió la oración, le salió la predicación. O sea que la predicación fue una respuesta inmediata a su cristianismo. Y aunque si bien el apóstol Pablo había sido llamado de manera particular a predicar el evangelio como apóstol de Jesucristo, su predicación aquí, entiendo, no tiene que ver tanto con los aspectos formales de su llamado específico, sino más bien tiene que ver con ese instinto natural de predicar el evangelio. Ese instinto natural que todo creyente debe tener por predicar el evangelio, y hermanos, para eso nos dejó el Señor aquí.
no para promover nuestra causa, no para cumplir nuestros sueños, sino para predicar su evangelio. Fuimos llamados a ser sus testigos en este mundo. Nuestro primer propósito y objetivo en esta tierra es predicar el evangelio. Y hermanos, y termino con esto. Si hay tantas personas que predican, porque no hacen otra cosa, sino que predican sandeces, predican necedades como que un hombre puede ser mujer, la mujer puede ser hombre, que ahora la persona no puede ser ni hombre ni mujer, sino que no binaria, incluso más depravado aún, que el hombre o la persona en esencia puede ser un animal, y ahí entran los transespecies. Si hay tantas personas que predican ridiculeces como esa, si hay otros que predican y sostienen ideologías perversas como la de Karl Marx, que no hacen ningún bien para el mundo, si hay personas que con tanta osadía tienen el descaro de decir abiertamente lo que creen, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que tenemos un evangelio glorioso y totalmente racional en comparación a lo que ellos predican? Ellos nos intentan atormentar diciéndonos, no, el evangelio, el cristianismo, la fe cristiana es irracional. Irracional es creer que un hombre se crea mujer. Irracional es creer que una ideología que no tiene ningún sentido como la del comunismo puede llegar a provocar el florecimiento de la humanidad. Esos son absurdos. Pero a veces nos vemos como amedrentados diciendo, sí, parece que mi fe es irracional. No. Nuestra fe se sostiene con fundamentos vívidos, con fundamentos fieles, con fundamentos verdaderos. Si ellos predican con tanta osadía estas cosas, si nuestros políticos mienten descaradamente en la televisión, seamos osados para predicar el evangelio. No puede ser que ellos estén ganando, que la voz de ellos esté sonando más fuerte. Nuestra voz también tiene que sonar. Que el Señor nos ayude, hermanos, en su gracia a poder vivir ciertamente cristianismo, porque somos débiles, fallamos en muchas cosas, en muchas de estas cosas que acabo de nombrar, pero su abundante gracia puede derrotar esas debilidades que hay en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias a ti por tu palabra, porque la has dejado para nuestra bendición, porque la has dejado también para despertarnos y a veces sacarnos de un letargo en el que nos podemos encontrar. Muchas gracias porque tú eres compasivo con nosotros y eres paciente y permanentemente nos instruyes y buscas que despertemos. Y te pido eso, Señor, que podamos despertar. Que podamos despertar a una vida cristiana que se viva de la forma más elevada posible. Pero para eso también pedimos de tu gracia, porque sin tu gracia es imposible poder vivir aquello que tú nos demandas. Somos débiles, en la carne profundamente débiles, además de pecadores, y por eso que necesitamos de ti de una manera especial. Derrama tu gracia sobre nosotros y ruego también que tú, con tu palabra, nos hayas despertado, nos despiertes a vivir este cristianismo más esencial y elemental a ti. No solo por un cumplimiento, no solo porque alguien lo dice, sino porque tú lo dices en tu palabra. Ayúdanos a reflexionar también en esto, Señor. Bendice a mis hermanos. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.